Bienvenidos a otro video del canal. Mi nombre es Alejandro D'Angelo. Si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Y en el día de la fecha vamos a hablar de lo que últimamente hemos conocido como noticia a partir de la terapia con plasma, que bueno, ha surgido un trabajo, el Plasmar recientemente, que ha arrojado resultados poco alentadores con respecto a este tipo de terapia en la utilización para combatir lo que sería al coronavirus o COVID-19, el cual está azotando nuestro mundo a partir de la pandemia que se generó este año. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que sería, qué es la terapia con plasma, qué es lo que está diciendo realmente este estudio y cómo lo podemos aplicar en nuestro terreno, ¿sí? Habitualmente la terapia con plasma es un proceso de separación de los componentes de la sangre, es decir, la sangre tiene elementos formes, como los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, y tiene otra parte que estaría compuesto principalmente por lo que sería el plasma. ¿Cuál es la importancia del plasma? El plasma contiene varias proteínas, tanto de carácter inmunológico como no, y participa mucho en lo que sería el transporte de diferentes elementos que ayudan a combatir diferentes enfermedades, como la presencia de anticuerpos. En muchas enfermedades se utiliza lo que es la plasmaféresis o la terapia con plasma inmune, que básicamente quiere decir que se obtiene el plasma, de una persona que ha sufrido de determinada enfermedad y que a partir de esa enfermedad ha desarrollado diferentes anticuerpos. Y se utiliza el beneficio de esos anticuerpos presentes en ese plasma para poder generar una relativa inmunidad en el paciente que lo recibe. Es decir, en vez de esperar a que el cuerpo fabrique los anticuerpos por cuenta propia, lo que se hace es extraer los anticuerpos mediante el plasma de otra persona para poder aplicarlo en un paciente que puede estar sufriendo la enfermedad. De hecho, muchas enfermedades en estas características se utilizan con este tipo de tratamiento, ¿sí? Sirve de utilidad para el tratamiento de diferentes enfermedades. Más allá, de que se utilice para tratar o para paliar alguna enfermedad de carácter infeccioso, también está demostrado que sirve en determinadas enfermedades, por ejemplo, de carácter autoinmune. O sea que no solamente se utiliza para el tratamiento de enfermedades de carácter infeccioso como el COVID-19. No está exenta de riesgo, es una terapia que, si bien parece ser bastante prometedora y que de hecho se ha utilizado en diferentes enfermedades, tiene, determinado riesgo porque implica que nosotros traslademos los componentes de una persona a la otra. Es decir, que más allá de que podemos llevar diferentes anticuerpos, durante el procedimiento lo que estamos haciendo es colocar una vía periférica, o sea, colocar un catéter, generar una injuria en el cuerpo de determinado paciente, que es también una puerta de entrada para diferentes elementos infecciosos, como por ejemplo los que están habitualmente predominando en la sangre. Y puede tener diferentes complicaciones más allá de las infecciosas, como por ejemplo producir algún tipo de hipocalcemia por un mecanismo un poco más complejo. Pero bueno, en términos generales es un procedimiento que conlleva un cierto riesgo, pero en vista de la pandemia, colocando en una balanza, es preferible exponerse a estos riesgos antes que fallecer por enfermedades como el coronavirus. ¿Cuál es la discusión con el COVID-19? Bueno, principalmente estudios de carácter observacional, es decir, la experiencia de diferentes médicos, dan muestra de potencial mejoría en los pacientes. Es decir, que a diferentes pacientes en los cuales se les ha aplicado la terapia con plasma, aparentemente, y de una forma, observacional, mirando, la evolución de esos pacientes, lo han hecho de una manera adecuada, ¿sí? Pero es muy pronto para precisar si es efectivo o no, en vista de que estamos frente a una pandemia de reciente comienzo, con un germen del cual conocemos poco. El hecho, de decir que funciona en su totalidad el tratamiento es muy poco preciso por el hecho de que se requiere la realización de diferentes tipos de estudios y no solamente el observacional, es decir, de sacar conclusiones en base a lo que estamos viendo. Un estudio, como el que vamos a hablar ahora, es el Plasmar, que es un estudio de reciente realización y que se realizó mediante la comparación entre los pacientes que se le aplicaba el plasma, inmunológico, y pacientes a los cuales solo se le daba un placebo, ¿sí? De esa forma se podía, calcular o objetivar efectivamente si funciona o no este tipo de terapias. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, entre los principales diarios recientemente podemos observar que el estudio Plasmar, los resultados muestran que entre los pacientes hospitalizados con neumonía por COVID-19 con criterios de gravedad,
El uso de plasma de convalecientes no produjo un beneficio clínico significativo a los 7, 14 o 30 días de seguimiento en comparación con el uso de placebo. O sea, esto es una noticia totalmente desalentadora. Fíjense, digamos que es un estudio de bastante cuantía, o sea, han formado diferentes hospitales parte de este estudio, como el Hospital Italiano de Buenos Aires, en la Clínica Zavala, el Sanatorio Agote, el Hospital Británico Rosario, etcétera, etcétera. Es un estudio que, en términos de números, participaron 334 pacientes y tiene algunas características que tenemos que tener en cuenta. Principalmente los pacientes que participaron tienen, digamos, un promedio de 62 años de edad, o sea que son pacientes de una edad relativamente avanzada, lo cual esto ya genera un pequeño sesgo en el estudio, porque estamos hablando de un tratamiento que dice no ser tan efectivo, pero en pacientes, digamos, que tienen una edad avanzada, ya eso es una problemática, ¿sí? La mayoría también eran varones, solo un 31% eran mujeres. Este también es otro sesgo para este estudio, por el hecho, digamos, de que la mortalidad en los varones por parte del COVID-19 es un poco superior en relación a las mujeres. O sea que vamos a encontrar, digamos, que vamos a tener un poco de mortalidad. Esto, digamos, no lo nombro con el fin de desprestigiar el estudio, sino que son sesgos o elementos por ahí que producen que la noticia en cierta medida no sea tan desalentadora, porque el hecho de que hayan fallecido, digamos, un porcentaje elevado en comparación con otras personas que no tomaron, digamos, el plasma, es, digamos, un poco no exacto por el hecho de que los pacientes en este contexto tenían más probabilidades de morir, ¿sí? Más allá también de que estamos hablando de que se trató en pacientes que presentaban, digamos, una neumonía grave, o sea que las posibilidades de supervivencia también se veían disminuidas. Es en ese contexto, digamos, en que el estudio habla de un fallo, ¿sí? Se tomó en cuenta, digamos, que los donantes tenían que tener una buena cantidad de anticuerpos para así asegurar la eficacia o demostrar la eficacia o no del tratamiento con plasma, ¿sí? Y se trató de un estudio de carácter comparativo, o sea, a la mitad de los pacientes se le dio el plasma y a la otra mitad solamente se le dio un efecto o una sustancia de carácter placebo, ¿sí? Es en ese sentido, digamos, las características principales que tiene este estudio. ¿Significa que el plasma de convalecientes, de acuerdo a los resultados, no sirve para nada? Bueno, pues no. Significa que no sirve eventualmente de acuerdo a este protocolo para este tipo de pacientes, es decir, para pacientes de edad avanzada y para pacientes que tenían una neumonía grave. Y eso es un factor, digamos, a tener en cuenta, porque uno, si se deja llevar mucho por los diarios, dice esta terapia no sirve para nada. No es tan así, digamos. Hay que tener en cuenta que fue, digamos, dedicada en un determinado número de pacientes con unas determinadas características. En un futuro habría que evaluar si efectivamente el tratamiento con plasma no tiene un cierto beneficio que, digamos, dentro de los estudios observacionales, no tiene un cierto beneficio en cuanto a otro tipo de pacientes, es decir, pacientes más jóvenes, pacientes que no tengan, digamos, un nivel tan severo de la enfermedad, ¿sí? Son, digamos, elementos a tener en cuenta a la hora de evaluar este estudio. Pero esto, quierase o no, determina un avance en lo que sería la parte médica, por el hecho de que ahora podemos determinar que no tiene una gran o tanta efectividad, o no es totalmente necesario aplicar un tratamiento con plasma en un paciente de determinadas características, ¿sí? Pero bueno, habría que seguir evaluando y estudiando otras características acerca del plasma y otras circunstancias para ver si efectivamente tienen o no un cierto uso. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o comentario que tengan lo pueden dejar abajo, digamos, en los comentarios del video. Cualquier pregunta será respondida a la brevedad. Si se pueden suscribir al canal, es de gran ayuda para poder seguir difundiendo este tipo de información. Muchísimas gracias.